¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros vamos a hablarles sobre el modelo lineal del sistema circulatorio en la arteria carótida interna. Este equipo está conformado por su servidor, Roberto Brito, y Luis Ángel Beltrán. Y bueno, vamos a comenzar con las diapositivas. En el contenido vamos a hablar sobre el sistema fisiológico como tal, que es el sistema que modelamos. También sobre el diagrama eléctrico que está en Multisim, las ecuaciones integrodiferenciales, así como la función de transferencia que se obtuvo, diagramas y los parámetros utilizados para poder hacer las simulaciones numéricas, implicaciones fisiológicas, las referencias y como diapositiva final, unos agradecimientos. Ok, comenzando con el sistema fisiológico como tal, tenemos que decidimos modelar lo que es la parte de la carótida interna, em, pero no simplemente es la carótida interna, sino es una arteria que se desprende de la carótida común y esta a su vez del arco aórtico. Eh, ¿Por qué nos interesamos en esto? Porque presenta un problema bastante grave sobre la irrigación del cerebro en las personas, ya que esta arteria, específicamente la carótida interna, suele tener lo que se le conoce como aterosclerosis. Esta enfermedad donde evita la irrigación correcta, la irrigación sanguínea correcta del cerebro, debido a una placa de colesterol que se acumula en las paredes de las arterias, como se ve en esta imagen, está haciendo un estrechamiento, perdón, lo que hace que se acumule la presión y puedan crearse coágulos. Entonces no va a pasar sangre al cerebro, por lo que no va a tener una buena oxigenación. Entonces decidimos elegir esto porque podemos corregir con un controlador, pues lo que es el flujo, ¿no? Que tenemos que hacer que llegue al cerebro y se libere la presión. En el diagrama eléctrico tenemos las ramas que son necesarias para poder, por decirlo de esta manera, hacer llegar el flujo a la carótida interna. Tenemos la presión de entrada, que sería nuestra PA. Nuestra RA es nuestra aorta, es nuestra resistencia. Y nuestro inductor sería lo que representa la bifurcación que hay de la aorta, porque va a abrir a la subclavia y a la carótida común. Entonces, la subclavia está representada con RS y la carótida común con RC. Y LC es la otra bifurcación, es el otro cambio de flujo brusco que hay de la carótida común a la carótida interna y carótida externa. Y finalmente nuestra salida del sistema se encuentra en RCI y LCI, que representan nuestra carótida interna y el cambio de flujo que ocurre en esa misma. En los parámetros tenemos del lado derecho de la diapositiva los valores que decidimos utilizar y abajo tenemos los valores que son los que van a estar cambiando, que es la salida precisamente del sistema enfermo, que habría un aumento de la resistencia porque se va a tener que acumular la presión ahí precisamente, ¿no? Por lo que va a subir en el sistema enfermo. Para eso tuvimos que sacar nuestras ecuaciones integrodiferenciales. Tenemos QI de T, que sería como nuestra corriente, pero sería nuestro flujo 1, que incluía la primera malla del sistema. Nuestra ecuación 2, que sería nuestra segunda malla, que estaríamos incluyendo como tal a la subclavia, también a la carótida externa, y el flujo 3, que es donde ya va a estar involucrado lo que es nuestra salida. Y finalmente tenemos lo que es
la ecuación de la presión en la cavidad interna, que como se nota está incluido aquí lo que es nuestra resistencia de la cavidad interna y el cambio de flujo de la cavidad interna. Nuestra función de transferencia fue algo larga, por lo que tuvimos que separarla en diferentes variables para poder simplificarla aún más de lo que ya estaba simplificada. Tenemos que incluíamos a nuestra variable a con estos componentes, nuestra variable b, y bueno, de la a la f llenamos lo que son de variables, por lo que al final nos quedó esta función de transferencia que se ve al final, que sería la salida y la entrada abajo, la relación. Esa sería nuestra función de transferencia. En el diagrama de bloques, primeramente se debe analizar el sistema sano. Para poder realizar este diagrama de bloques, se tuvo que hacer uso de las ecuaciones integrodiferenciales, y tomando esas ecuaciones integrodiferenciales las modelamos en el diagrama de bloques. Se alcanza a ver en las sumatorias, que es donde están saliendo las corrientes, que serían los flujos, y van en orden. Cada triángulo que aparece más grande al final de las sumatorias es donde está multiplicado todo el producto por una resistencia, que es un despeje que fue necesario en las ecuaciones integrodiferenciales. Y entonces son 3 flujos. Y finalmente en la parte inferior derecha se encuentra nuestra salida. Los componentes tienen los valores ya vistos del sistema sano. En el diagrama de bloques del sistema enfermo es el mismo principio, pero los valores del sistema enfermo ya tienen que estar presentes. Como se comentó, solo son los de la salida, que sería la carótida interna, la resistencia y nuestra bobina, que está representada también con LSI. Y los cambios se ven, como se observa, en los valores de la salida, que cambia la resistencia de 10 a 50 y nuestro inductor de 1 a 10. Bueno, ya pasando a lo que es la parte de parámetros del controlador, en este caso se realizó pues un diseño con un controlador de tipo PI, donde como podemos observar en la siguiente tabla tenemos unas ganancias P, en este caso de 0.12534 y una ganancia I de 250.6806. Como nuestro controlador de tipo PI, pues no tenemos una ganancia de tipo D derivativa. En los parámetros obtenidos de nuestro sistema tenemos que hubo un tiempo de establecimiento de 0.0191 segundos, hubo un sobreimpulso del 0% y en el caso del error en estado estacionario se calculó y nos dio un valor de 4.507. Ok, ya analizando lo que es la parte de simulaciones numéricas, en este caso tenemos un primer caso donde tenemos la representación de la simulación de Simulink en lazo abierto. Como podemos observar en la imagen, en la gráfica, podemos ver que hay dos señales. Una es la primera, la sana, que es la señal de color rosado con líneas punteadas. Y también tenemos representada lo que es la señal del paciente enfermo, que es la señal de color gris con líneas punteadas. Como podemos observar, podemos ver que hay un error estacionario de aproximadamente 4.7, donde podemos ver la diferencia de amplitudes en los picos de las señales. Esta señal lo que está midiendo es la diferencia de presión. Si vemos, pues la presión del individuo sano es menor a la presión del individuo enfermo.
Entonces lo que se busca o lo que se va a buscar en el lazo cerrado va a ser corregir este error y que la presión del individuo enfermo sea la misma que la presión o sea lo mayor posiblemente parecida a la presión del individuo sano. Bueno, continuando ya con la simulación en lazo cerrado, en Simulink, tenemos ya se implementó lo que es un controlador de tipo PI para corregir lo que es la diferencia de presión que se tiene en el sistema sano y el sistema enfermo con aterosclerosis. Como recordamos, pues la aterosclerosis impide la correcta irrigación de la sangre al cerebro, entonces se va a presentar diferentes niveles de presión. En este caso, el paciente enfermo presenta presiones más altas y el paciente sano presenta presiones menores. Entonces, lo que se usa con el controlador PI es que la señal o si la señal con el paciente enfermo tenga una misma amplitud o amplitud parecida, ya que nuestra amplitud o nuestro eje Y representa lo que es la presión arterial. En este caso, pues como podemos observar, sí se logró esa corrección. Tenemos lo que es nuestra tercer señal, que es la señal del controlador implementado al paciente enfermo, y podemos ver que están encimada a la señal del paciente sano, por lo que sí se logró el objetivo, que es disminuir esa presión para que el flujo y la irrigación en el cerebro sea muy parecida a la de un sistema sano. Entonces se logró con el objetivo en este software Simulink. Ok, en este segundo caso donde tenemos representada lo que es la simulación numérica en MATLAB en lazo abierto, o sea, nuestro segundo software, tenemos de igual manera a Simulink, representamos con los mismos colores y mismas características las señales del individuo sano, que en este caso pues es de igual manera de color rosa punteada. Y también tenemos representada lo que es la señal del individuo enfermo, que en este caso también se representó con líneas punteadas de color gris. Como podemos observar, la respuesta fue muy parecida en lazo abierto a la del sistema lazo abierto en Simulink. Tenemos que la señal del enfermo con aterosclerosis tiene el problema de que tiene este, una presión más alta que del individuo sano. Como podemos observar, la diferencia es aproximadamente de 4.7, en este caso, milímetros de mercurio de presión, por lo que en el sistema de lazo abierto en MATLAB también se va a buscar disminuir esa diferencia de presión. Para el caso de las simulaciones numéricas en MATLAB, ahora sí en lazo cerrado, pues ya se implementó lo que es el controlador PI. Como podemos observar en la gráfica, de igual manera tenemos representada la señal del individuo enfermo con color gris punteado, la señal del individuo sano con color rosa punteado y la señal ahora sí del controlador PI implementada en la señal del sistema con aterosclerosis, es de color café. En este caso podemos ver que la respuesta fue muy parecida también a la respuesta de Simulink, es decir, se logró disminuir esa diferencia de presión que había en el sistema enfermo y se obtuvo una presión muy parecida a la del sistema sano. Ahora sí, analizando en lo que es nuestro tercer software, se hizo la simulación en multisim. En este caso tenemos lo que es en un sistema de lazo abierto, donde la señal de color rosa que se observa en la gráfica representa lo que es la señal del individuo sano y la señal de color blanca representa lo que es la señal del individuo enfermo. En este caso hay un pequeño desfase debido a implicaciones que surgen porque en Multisim pues se hace la simulación en un entorno de circuito eléctrico. Entonces, al momento de hacer las mediciones puede surgir un pequeño desfase, pero lo principal que nos importa en este caso es la amplitud.
podemos observar que también en este software surgió el problema donde la señal del enfermo tiene una amplitud mayor a la señal del sano. En este caso, en términos de amplitud, pues estamos hablando en presiones, es decir, que el enfermo maneja presiones mayores a presiones arteriales que maneja el sano, por lo que se va a buscar en lazo cerrado es corregir este error del enfermo para que la presión sea una presión aproximadamente igual o muy parecida a la presión del sistema sano. Observando en este último caso lo que son las simulaciones en multisim, en lazo cerrado, se implementó lo que es un controlador PI, de igual manera que en los otros software. Y como podemos ver en la imagen, tenemos representada nuestro sistema enfermo, que es la señal blanca, nuestro sistema sano, que es la señal rosa, y nuestro sistema este, enfermo, pero aplicando el controlador, que es la señal verde. Como podemos observar, la señal de enfermo aplicando el controlador logró disminuir el error en estado estacionario, donde la amplitud, que es lo que queríamos disminuir, ya que si recordamos el principal problema es que el enfermo posee una amplitud mayor, es decir, posee presiones arteriales mayores, y lo que se busca con el controlador, con el sistema enfermo aplicando el controlador, es disminuir esa amplitud o disminuir esa presión a presiones muy parecidas o casi iguales a la del sistema sano. Entonces, como podemos observar, prácticamente la señal con el controlador está sobrepuesta sobre la sana, y por lo tanto pues se logró el objetivo que queríamos, y que se logró también en los otros tres softwares diferentes y simulaciones en lazo cerrado. Y ya analizando lo que son las desventajas y ventajas de un software sobre otro, es un software de uno sobre otro, es que en el software de Simulink, por ejemplo, iniciando por ese, tenemos la ventaja que se puede realizar por medio de las ecuaciones íntegro-diferenciales del sistema fisiológico. En el caso de MATLAB, ahí sí va a ser necesario ya sacar nuestra función de transferencia. Y en el caso de Multisim, va a ser necesario simularlo a través del circuito eléctrico obtenido. Y pues un problema que tiene Simulink es este problema que pudimos observar, que es del desfase. Entonces cada uno tiene sus pros y sus contras, pero pudimos observar que en los tres se logró el objetivo, que fue disminuir lo que es la presión arterial del individuo enfermo, a obtener presiones muy similares o muy parecidas a la del sistema enfermo. Entonces se logró con ese objetivo en los tres softwares. Estamos describiendo un sistema fisiológico con un modelo matemático. Esto nos permite tener otro punto de partida para estudiar el sistema, no simplemente viéndolo o viendo su comportamiento como tal, sino desde un punto matemático. De esta manera podemos aplicar herramientas que tenemos a nuestra disposición. Como en este caso, estamos corrigiendo la aterosclerosis mediante un controlador. Em, También los valores que utilizamos fueron determinados calculándonos y también con analogías de valores de la vida real. Son valores experimentales. Son básicamente estimaciones que nosotros hicimos. Por ejemplo, las amplitudes. Sabemos que el sistema sano debe estar menor en una amplitud, también en un rango, y el sistema enfermo debe estar mayor en su amplitud porque es una mayor presión. Entonces, en estos razonamientos nos fuimos basando para ver cuánto flujo iba pasando y también qué amplitud íbamos a poder observar em, en nuestras señales. Ok, ya hablando con respecto a otras implicaciones fisiológicas que tenemos, pues en este caso es que debemos elegir el controlador correcto que corrija lo que es nuestra enfermedad, es decir, aproximar las condiciones que queremos
del paciente enfermo a la de un paciente sano. En este caso, pues la problemática era corregir lo que es la amplitud. Y la amplitud, pues en este caso representa lo que es la presión arterial, ya que nuestro paciente enfermo con aterosclerosis pues posee una presión arterial mayor a la de un paciente sano. En este caso pues utilizamos el controlador PI. Utilizamos principalmente el controlador PI porque ocupamos una parte P, debido a que la parte P nos ayuda a disminuir el error a estado estacionado, aproximarlo a cero. El controlador I pues nos ayuda a corregir todas estas perturbaciones que pueda tener durante toda la señal en la parte del control proporcional. Y no se utilizó un controlador de tipo D debido a que no hubo un cambio drástico con respecto en el tiempo de velocidades. Por lo tanto, simplemente con la utilización de un controlador tipo PI se logró este objetivo. Pero pues dependiendo del padecimiento físico que se va a analizar, pues es el controlador que se va a utilizar. Otra implicación que se tiene que tomar en cuenta es que pues la prueba en humanos suele ser tardada y muy riesgosa, ya que como vimos en este caso específico, pues es muy riesgoso meter un catéter y medir las presiones y flujos dentro de arterias muy delicadas que están dentro de, de- de la parte que irriga el cerebro. Entonces, para esto, pues es muy conveniente utilizar un modelo matemático en el cual se le pueden realizar ciertos tipos de pruebas para que posteriormente pues se realice pruebas ya en la vida en un ser humano real. Bueno, damos gracias por su atención y esto fue todo de nuestra parte. Muchas gracias.